Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas, basadas en la palabra de Dios. Porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Soy Ibelis Malavé y junto a Marlene Luna hablaremos un poco sobre la presión de grupos. ¿Sabías que el 90% de los adolescentes dicen que experimentan presión de grupo? ¿Estás preparando a tu hija preadolescente para lidiar con eso? Señores, la presión que enfrentan nuestras hijas no solo es de la moda, la música. Hoy en día, la presión podría ser cuestionarse su género. Por eso hoy queremos compartir contigo cómo reforzar la importancia de la presión de grupo de una forma positiva en la vida de tu hija. Comencemos. Hola Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, lista para hablar de ese tema tan interesante. Así mismo es. Pues, ¿qué tú crees si comenzamos compartiendo, como siempre, un poquito de nuestras vidas? Sí. Compárteme un poquito acerca de algún episodio de tu vida, Marlene, donde te sentiste presionada a hacer algo y que tú después dijiste, bueno, esto no debía haberlo hecho, pero lo hiciste por la presión que tenías. Ay, Ibe. Bueno, tengo que confesarte. En mi adolescencia, yo recuerdo que en el colegio utilizábamos uniformes, usábamos falda. Habían algunas personas de las chicas que usaban pantalones, pero la gran mayoría utilizaba faldas. Entonces, las faldas eran como hasta debajo de la rodilla. Uh-huh. Esa era la regla. Sin embargo, había un grupo de mis amiguitas que tenían la falda por encima de la rodilla, pero no di que encima, o sea, ya tú sabes. A mitad de muslo. Exactamente. Entonces, qué sé yo, eso se veía como bien, los chicos estaban atentos y todo, ¿verdad? Esas chicas. Y me daba cuenta que había un grupito también de mis amigas que como que nos sentíamos afuereadas. Y como que cada vez que estábamos cerca de ellas, como que nos ponían a un lado. Y yo recuerdo, Ibelis, que una de mis amigas se acercó a mí y me dijo, no, mira, eso se arregla fácil. Tú coges y te la remangas desde arriba la faldita y así te queda corta, igual que nosotras, y así tú eres parte de nosotras. Y recuerdo que así lo hice y realmente yo me sentía súper incómoda. Uh-huh. Pero yo quería pertenecer al grupo. Quería sentirme como que pertenecía, que me valoraban y que yo podía entrar dentro del grupo. Sí, yo recuerdo también en mi adolescencia, a mí siempre me han encantado los deportes y uno de esos momentos donde más presión recibí es que en mi comunidad cuando jugábamos voleibol, si de momento jugando con otro equipo se formaba algún momento alguna discusión o el juego ya se ponía medio caliente la cosa y empezaban las peleas entre grupo, una de las cosas importantes es que tú tenías que también entrar a la pelea. ¿Qué? Entonces, si tú no entrabas a la pelea, tú eras inmediatamente rechazada del equipo. Porque era como, tú eres muy floja, tú eres muy débil, tú no sirves para ser parte del equipo. Y entonces yo me acuerdo que yo vivía siempre con ese temor cuando empezaban como las discusiones, porque yo decía, ay, yo no quiero que se enreden a pelear porque yo no quiero enredarme a pelear. Pero lamentablemente tuve que desarrollar un tipo de carácter más agresivo el cual yo no quería tener, pero era la única manera de yo poder encajar dentro de ese grupo. Y por eso nosotros tenemos que abordar este tema tan importante y reforzar la parte positiva. Sí. Y quizás tú vas a decir, ¿pero qué de positivo tiene la presión de grupo? Pues sí, hay una manera para reforzar la parte positiva de la presión de grupo. Así es, tú sabes, Ibelis, que hace unos años hicieron unos estudios en una revista para adolescentes donde se publicó algo que se llamaba efecto de influencia prosocial, que básicamente es una forma elegante de decir presión positiva de grupo. Y este estudio se realizó a una muestra de alrededor de 755 participantes de entre 8 a 59 años. Y
lo que hicieron fue que lo dividieron por grupo de edad en 5 grupos, ¿verdad? Entonces los niños de 8 a 11 años le llamamos preadolescentes. Entonces los preadolescentes aquí, los adolescentes de 12 a 14 son entonces adolescentes tempranos, y adolescentes medios son de 15 a 18 años, que serían los adolescentes más maduros, ¿verdad? Entonces los jóvenes adultos de 19 a 25 años por otro lado, y los adultos de 26 a 59 años. Así fue que lo pudieron etiquetar. Y a que tú no sabes cuál fue el grupo que encontraron que era el más susceptible a la influencia prosocial o a la presión positiva de grupo. Bueno, me imagino que los de 8 a 11 años. Así mismo es. Los más pequeños. Los más pequeños, los de 8 a 11 años. Y se descubrió que eran más propensos a cambiar su comportamiento como resultado de la influencia social. Y esto conducía a resultados positivos. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente este estudio confirma lo que dice en Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. A veces nos enfocamos tanto en la parte negativa de la presión de grupo que se nos olvida que podemos usar una parte positiva de esa presión de grupo y llamar la atención. Por ejemplo, si nos damos cuenta de ese mismo texto que tú estás trayendo, Proverbios 13:20, empieza hablando de algo positivo. Anda con sabios y te volverás sabio. Fíjate, está hablando de que hay una presión de grupo positiva de gente sabia que puede añadir sabiduría a la vida de tus hijos. Entonces, esto nos llama la atención porque para que seamos conscientes del tipo de amigos que nosotros vamos a provocar que nuestros hijos tengan, para que entonces ya la presión no sea hacia lo negativo, sino hacia las acciones positivas. Sí, y a menudo nosotros podemos como interpretar este versículo de forma al revés. Nos enfocamos más en la mala noticia o en lo negativo, en vez de decirle a nuestros hijos que, bueno, mira, tú te vas a arruinar para siempre si tú sigues a fulanito, a fulanita. Y siendo honesta, de verdad, como madre, nosotros siempre vamos como... Estamos mirando lo peor. Mirando lo peor. Sí. Y empezamos a criticar a las amistades de nuestras hijas, sin saber que su corazón se puede cerrar tan fácil hacia nosotras con respecto a sus amistades. Yo recuerdo que cuando mi mamá me decía, mira, no te juntes con fulanita, evalúa su vida, mira cómo esta chica es así y así. Mira, cuando mami decía eso, ya yo me bloqueaba. Yo no seguía, como que mi cerebro no seguía procesando lo que mami me estaba diciendo. Y era porque yo decía, mami, pero tú no la conoces. Exactamente. ¿Cómo tú puedes decir eso si tú no la conoces? Y en parte era como, yo ahora viéndolo de una perspectiva diferente, yo diría que era como más yo diciéndole a mi mamá, mami, pero date el permiso, como conoce a mis amigas. Y ok, si la conoces, si tú me das, es como que mi corazón estuviera más abierto a escuchar. Y Marlene, eso me recuerda una técnica que siempre usé con mi hija, era traer a casa esas amigas que a veces yo decía, ay, esta amiga como que no creo que es una buena influencia. Pero yo trataba de decir, ok, vamos para casa, o vámonos a comer helado, o vamos a hacer algo juntas, por lo mismo, porque yo quería darme el espacio de poder conocerla, porque si yo la traía a mi ambiente, a mi lugar de casa, yo podía observar. Y luego con ella, más adelante, podíamos sentarnos a evaluar ciertas cosas. Y ¿sabes qué? El resultado era excelente. Sí. Porque a la larga ella decía, wow, sí, mami, yo vi que ella hizo eso. Ay, sí, mami, yo no me había fijado en eso. Y eso poquito a poco la ayudó a poder discernir qué amistades ella podía estar con ellas, invertir en ella, y qué otras amistades no invertir en ellas. Entonces, ¿cómo nosotras, como madres, podemos dedicar ese tiempo para reforzar la presión de grupo de forma positiva en lugar de enfocarnos tanto como en lo negativo? Y esta pregunta yo creo que es muy interesante porque ¿cómo podemos hacerlo nosotras? Yo pienso que una de las cosas es aprender a ser el modelo, ser un modelo para ella, buscar
gente que sean un modelo para ellas también seguir. Esto tiene mucho que ver un poco con el podcast que hicimos el mes anterior, donde hablábamos sobre la influencia. Sí. Es exactamente igual. Si buscamos buenos modelos a seguir, personas positivas, en vez de hablarle de amigas negativas, poder decirle, oye, ¿tú has observado a fulanita? Wow, esa niña se ve que es muy así, muy aquello. Quizás esa es una persona, una buena amiga. ¿Qué tal si le invitamos un día a casa? ¿Ve? Y ahí yo estoy fomentando la relación de una amiga que puede ser más positiva que criticar la amiga que ella ha decidido escoger. Y tú sabes que, Ibeliz, que ahora yo pienso que también es importante que nosotros veamos qué tanto nuestras hijas están influenciando en los demás. O sea, ¿cuáles son esas cualidades positivas que podemos observar en nuestras hijas? O quizás aquellas áreas que nuestras hijas deben mejorar para ser una mejor amiga o ser parte de la presión de grupo positiva. Y también nosotras debemos de alentar a nuestras hijas a buscar esas amistades, a poder identificar esas cualidades que podemos ver en una amiga que van a ser de bendición para nuestras vidas. Sí, yo pienso que otra cosa que podemos hacer es fomentar en ellas actividades, espacios donde ellas puedan compartir con otros tipos de chicas que nos gustaría como madres que nuestras hijas compartieran. Por ejemplo, si tú ves que tu hija tiene una tendencia al deporte, inscríbela en un equipo deportivo donde ella quizás pueda compartir con amigas y ahí pueda conocer diferentes tipos de amigas. Si le gusta el baile, entrarla quizá en un grupo de ballet o de baile donde ella ahí también pueda fomentar amigas y desarrollar vínculos y conexiones con amigas que tengan las mismas cosas en común y que ellas puedan relacionarse una con las otras. También si hay campamentos de la iglesia. Exactamente. Envíala al campamento de la iglesia, que ella pueda rodearse de las amistades que están ahí. Y fíjate, ahora que dices eso, yo siempre me acuerdo que cuando mis hijos cumplían años, yo les decía, ok, yo quiero que invites a tu cumpleaños, pueden ser chicas del colegio, pero quiero también que escojas chicas de la iglesia. Y entonces ellos siempre hacían una lista de qué chicos del colegio, pero también qué chicos de la iglesia. Porque obviamente mi objetivo mayor es que ellas pudieran, ¿verdad? Tanto mi varoncito como mi hembra, pudieran hacer conexiones con las amigas de la iglesia que tienen los mismos quizás principios o la misma educación. Ahora, es importante que entendamos que el hecho de que también sean chicos de la iglesia no quiere decir que son la mejor también influencia, ¿verdad? Nosotros partimos de la premisa de padres que están haciendo su trabajo con ciertos chicos y están enseñando la palabra. Pero hay veces que yo he escuchado de mis propios hijos como decir, mami, yo prefiero andar con gente que no conoce a Dios, porque a veces siento que me va mejor con ellos que andar con los que caminan con Dios. Y a veces es un poquito como raro porque yo no quisiera escuchar eso. Pero entonces cuando trato de indagar y de ver, es porque muchas veces hay algunos jóvenes en nuestras congregaciones que puede ser y niñas que están luchando con su fe, con sus actitudes, están viviendo diferentes situaciones que en ese momento preciso quizás no son las personas, los mejores amigos para tus hijos. Ahora, no quiere decir que los vamos a echar a un lado, ¿verdad? Porque están ahí con nosotros. Claro. Entonces, ayudar a nuestros hijos en ese proceso y en ese manejo. Así es. Y también es importante que nosotras podamos tener comunicación abierta con nuestras hijas, que ellos sepan la importancia, por qué es bueno rodearse de amistades positivas, de personas que puedan producir un impacto positivo en sus vidas, que podamos animarles a tomar decisiones basadas en sus valores y no simplemente que cedan a la presión de grupo, sino saber filtrar a través de lo que ya nosotros hemos sembrado en ellos, esos valores, esos principios bíblicos. Y a medida en que nosotros nos enfocamos más en lo positivo, estaremos entonces construyendo un fundamento sólido y de apoyo para nuestros hijos. Bueno, entonces, una de las cosas que hoy quiero compartirte, que te puede ayudar
me ha ayudado a mí, yo sé que Ibelis también, es que nosotras debemos equipar a nuestras hijas para que ellas sean amigas verdaderas. Que cuando ella te pregunte quizás cómo ayudar a un amigo o a una amiga a combatir la influencia negativa de sus, ¿verdad?, de sus compañeros, oye, camina con ella. Como tú decías en el episodio anterior, hazle preguntas que la lleven a ella a reflexionar y a utilizar el pensamiento crítico. Como mamá, no trate de resolverle la cosa a tu hija. Trata de que ella pueda filtrar y saber entonces qué decisión tomar, porque la ha filtrado a través de la palabra de Dios, a través de los valores que ya tú has sembrado en su corazón. Hubo un momento en la vida de mi hija, pensando en esto que estás diciendo, donde ella tenía un grupito de amigas. Ellas caminaban juntas, todos estaban todo el tiempo juntas. Y llegó un momento donde ella vino un poco triste donde mí, porque ella sentía que sus amigas que ella amaba y que ama, porque yo sé que ella las ama todavía, pero ella sentía que ya no podía caminar con ellas, porque ella notaba que ellas caminaban hacia un lugar donde ya no las podía acompañar. Y para ella fue muy duro ese momento, pero sí yo me alegré, porque ella pudo discernir en qué momento ya este grupito no edificaba su vida. Ya ella entendía, las voy a seguir amando, voy a ser amiga fiel para ellas, las voy a amar, pero ya no puedo caminar con ellas por donde ellas van. Y eso es una bendición. Y en la medida en que nuestra hija va caminando hacia la sabiduría, hacia obtener la sabiduría que viene de la palabra de Dios y va discerniendo algunas cosas, que nosotras podamos guiarla a buscar primeramente a Dios. Usualmente podemos quizás guiar a nuestras hijas, o ellas pueden guiarse a buscar, déjame buscar en Google, ¿qué dice Google? O déjame buscar, ¿qué dice fulanito? Que ellas puedan estar seguras de que su respuesta va a estar en Cristo, que puede, como dijimos en el episodio anterior, buscar a una persona sabia, una mentora que pueda guiarla, que pueda orar por ella, o inclusive correr a ti, mamá, y que puedas guiarla en oración y estar con ella en oración. Entonces, al final, nuestro objetivo es criar a nuestras hijas seguras y confiadas, que ellas sean capaces de tomar decisiones sabias, utilizando, como dije anteriormente, el pensamiento crítico y filtrando las cosas por la palabra de Dios. Y recordemos que como madres también necesitamos nosotros rodearnos de un círculo de apoyo y sabiduría. ¿Cuál es el círculo también de amigas que nosotras tenemos? Ellas observan eso. Ellas también nos miran. Necesitamos buscar amistades que nos inspiran, nos animan, nos ayudan a crecer cada vez más como personas, nos apuntan a Cristo. Yo soy una que a cada rato, cuando hablo con mi hija, uso mucho mi ejemplo de mis amigas. Yo le digo, mira, algo que yo hago con mis amigas es esto y esto y esto. O nosotras nos cuidamos de esta manera. La razón por la que yo escogí a estas dos personas como mis mejores amigas es porque ellas son así, porque, o sea, yo voy siendo el ejemplo para ella de cómo rodearse de gente sabia para en esos momentos ellas entender que es lo correcto. Así es. Entonces, básicamente lo que nosotras queremos es que nuestras hijas se rodeen de amistades positivas. Queremos que ellas estén escogiendo bien y de forma sabia cuáles son sus amistades, y queremos ayudarte con algunos consejos que sabemos que pueden ayudarte. En primer lugar, nosotras debemos de ser ejemplo viviente de las relaciones saludables. Otra cosa que debemos hacer, además de ser ejemplo para nuestras hijas, como Ibelis tú mencionaste, es dedicar tiempo a tener conversaciones significativas con nuestras hijas sobre lo que significa tener una amistad basada en los principios bíblicos, que puedan leer pasajes de la Biblia juntas donde hablen de la importancia de elegir amistades sabiamente. Incluso pueden leer historias de la Biblia donde hay conflicto entre amistades. Otra cosa podría ser ayudar a nuestras hijas a desarrollar la capacidad de discernimiento, porque no en todos los momentos estamos presentes. Entonces ellas necesitan aprender a discernir
en este momento yo me voy a alejar, pero en este momento yo me voy a mantener cerca. En este momento estas personas están edificando mi vida para yo ser una mejor persona. Entonces, enseñarle a ellas a prestar atención a esas acciones, actitudes de compañeros, a evaluarlo bajo la línea, ¿verdad?, de esos valores y principios que ella ha aprendido en casa con nosotras. Así es, ayudemos a nuestras hijas a establecer límites saludables en sus amistades. Enséñale a reconocer esas señales de advertencia, como ese comportamiento manipulador o irrespetuoso, y cómo ellas pueden mantenerse firmes en sus valores y en sus límites personales. Y para esto es muy importante fomentar esa comunicación abierta de la que hablaba, de ser honestas con nuestras hijas, de que si en algún momento tú tuviste algún tipo de conflicto o no fuiste sabia a la hora de elegir a tus amistades, cuéntale eso a tu hija, cuéntale esa historia y cómo te fue. Eso va a enseñar a tu hija también a darle un glimpse, como dicen, ¿verdad?, de cómo ellas pueden ser sabias al escoger a sus amistades. Y también enséñale a tu hija a decir no. Yo creo que muchas de las decisiones que yo tomé en mi vida en esa etapa de la adolescencia fue porque yo no sabía, o sea, se me hacía difícil decir no. Entonces debemos enseñar a nuestras hijas a que en ese momento, cuando se sienta incómoda, que no se sienta parte del grupo, que ella sepa decir no. Si hay algo que le está presionando a ir en contra de sus valores, de sus principios, que ella pueda decir no. Sí, y cuando, por ejemplo, las llevemos a alguna actividad donde ellos van a estar ahí, es importante cuando las dejes. Yo siempre hago esto con mis hijos. Yo los dejo ahí y les digo, tan pronto ustedes se sientan incómodos con algo, yo estoy en el teléfono. Porque ellos necesitan saber que le estamos dando la oportunidad de compartir y de salir con amistades o compartir en una actividad con amigos, pero que en el momento en que ellos se sientan presionados, ellos pueden llamar, mami, búscame, papi, estoy listo, ven aquí. Entonces es bien importante guiarlos, estar con ellos en ese proceso y ser personas de influencia para ellos de manera positiva. Así y ayudarlos a entender esto. Y la oración es una herramienta poderosa. Sí. Oremos por nuestras hijas, pidiendo a Dios que les dé sabiduría para elegir bien a sus amigos y que les guíe en ese proceso de formar relaciones significativas. Y trata de dedicar un momento o de forma regular, juntarte con tu hija y escucharla. Y si ella está pasando por un momento difícil con sus amistades, dile, ven, vamos a orar juntas. Que ella sepa que tu primer paso es orar y no quizás resolverle el problema o la situación. Que puedan juntas acudir a Dios en esos momentos difíciles. Recordemos que como madres somos influencias significativas en la vida de nuestros hijos, así que aprovechemos la oportunidad de guiarlas hacia esas relaciones edificantes y positivas que sean basadas en los principios bíblicos para que ellas puedan crecer y puedan florecer en su caminar con Dios. Y una forma de hacerlo es a través también de la suscripción digital de Chica Verdadera, donde nosotros mensualmente enviamos recursos con temáticas diferentes de luchas que hoy en día nuestras hijas están luchando con eso o están enfrentando. Y nosotras queremos proveerte de estas herramientas para que puedas discipular a tu hija en casa. Te voy a dejar el enlace aquí debajo para que puedas suscribirte si no eres parte ya de nuestra suscripción digital y que puedas compartirlo con otras hermanas. Hemos llegado al final de nuestro episodio y esperamos que haya sido edificada y que puedas compartir este episodio con otras amigas. Y prepárense porque el mes que viene estaremos hablando sobre cómo enseñarle a tu hija sobre la dignidad. Así que nos vemos en el próximo episodio.